Honorable Asamblea, con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, inició el día de ayer el proceso electoral extraordinario 2024-2025. El primer domingo de junio de 2025 se elegirá a la mitad de personas juzgadoras locales, mujeres y hombres en paridad por primera vez del Poder Judicial, tanto local como federal. La totalidad de las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados federales y la mitad de los jueces federales. México transita por tiempos inexplorados hasta nuestros días en materia de democracia. Aún no toma protesta la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y estamos en la víspera de elegir a las personas juzgadoras en el Poder Jurisdiccional, proceso único en el mundo. Todavía no se resuelven todas las impugnaciones de elección de ayuntamientos y el Instituto Nacional Electoral ya ha iniciado la etapa de preparación de dicha elección extraordinaria, cuya jornada se celebrará el primer domingo de junio del 2025. México muestra al mundo su plena madurez democrática. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial ha enfrentado diversas formas de manifestación que no han excluido el uso de la violencia. En una reciente intervención en el Senado, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pronunció un importante discurso titulado Tiempos de Democracia. En este pronunciamiento, Noroña destacó que México se encuentra en una etapa crucial en su historia democrática, marcada por la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Fernández Noroña inició su mensaje informando que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 ha comenzado y el primer domingo de junio de 2025 se llevará a cabo una elección histórica. Por primera vez se elegirá a la mitad de los jueces locales y federales con paridad de género, lo que representa un avance significativo en la inclusión de mujeres en el sistema judicial del país. Además, se renovará la totalidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y la mitad de los jueces federales. El senador subrayó que México transita por un camino inexplorado en materia democrática, ya que se está dando pasos firmes hacia una mayor participación ciudadana en la elección de los funcionarios judiciales, aun cuando Claudia Sheinbaum, presidenta electa, no ha tomado protesta. El país se prepara para esta inédita elección que refleja la madurez democrática de México ante el mundo. El 10 de septiembre se presentó un hecho grave y sin precedentes, la toma violenta del salón del Pleno de la Cámara de Senadores, poniendo en peligro la vida de senadoras y senadores, hiriendo a trabajadores, causando daños materiales y obligando a suspender por varias horas la sesión en que se discutía la minuta de reforma al Poder Judicial. Es obvio que lo que se buscaba era impedir su aprobación. A pesar de la gravedad de los hechos, los medios de comunicación minimizaron y en no pocas ocasiones justificaron la toma violenta del salón de sesiones. En otros casos, de plano la silenciaron. El 14 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación agredieron física y verbalmente a la ministra Loretta Ortiz durante su asistencia a una conferencia magistral en Tabasco. El pasado 20 de septiembre, un servidor fue agredido verbal y físicamente en una sala de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El agresor, un abogado de un despacho transnacional, ha sido justificado haciendo pasar su agresión por una manifestación y su condición como la de un pobre ciudadano víctima de la fuerza del Estado mexicano. Vale precisar que la agresión fue realizada por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y por los intereses económicos que ésta trastorna. Sin embargo, Fernández Noroña no dejó de señalar los desafíos que ha enfrentado la reforma judicial. Destacó que aunque la aprobación de la reforma ha sido un hito en la historia del país, este proceso no ha estado exento de dificultades. Una de las situaciones más preocupantes fue la toma
violenta del Salón del Pleno del Senado el pasado 10 de septiembre. Durante este hecho, senadores y senadoras vieron comprometida su seguridad, mientras que trabajadores resultaron heridos y se causaron daños materiales. Esta interrupción obligó a suspender la sesión en la que se discutía la minuta de la reforma al Poder Judicial. El presidente del Senado lamentó que este acto de violencia no haya recibido la debida atención por parte de los medios de comunicación, los cuales en muchos casos minimizaron o incluso justificaron la toma violenta. Subrayó que este tipo de hechos no deben ser tolerados bajo ninguna circunstancia y llamó a una mayor responsabilidad mediática en la cobertura de estos eventos. Fernández Noroña también recordó otros incidentes preocupantes que se han derivado de la reforma judicial. Entre ellos mencionó la agresión sufrida por la ministra Loreto Ortiz en Tabasco el 14 de septiembre, cuando fue atacada física y verbalmente por trabajadores del Poder Judicial. El 22 de septiembre, la integridad y seguridad del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se vio comprometida por una agresión cobarde cuando se dirigía a la Casa Juárez del puerto de Veracruz, de la cual afortunadamente salió ileso. Reprobamos dicho acto y exigimos respeto a su investidura presidencial. Ni qué decir que la agresión se dio por supuestos trabajadores del Poder Judicial que protestaban por la aprobación de la reforma al citado poder. Desde el Senado de la República condenamos todo acto de violencia, venga de donde venga. En este contexto se hace un exhorto a todas las fuerzas políticas, sociales y a la ciudadanía en general a rechazar categóricamente la violencia como medio de expresión o de resolución de conflictos y a trabajar institucionalmente en unidad y con prudencia para conservar un entorno de paz y de respeto, tomando en consideración que el 1 de octubre se llevará a cabo la toma de protesta de la nueva titular del Poder Ejecutivo Federal, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Resulta necesario propiciar y mantener un clima de armonía, por lo que desde el Senado de la República hago un llamado para que generemos un ambiente de paz y cordialidad entre todas y todos los mexicanos. Contribuyamos todas las fuerzas políticas y la ciudadanía a fortalecer las condiciones de diálogo, de entendimiento y de debate en un clima democrático y de responsabilidad colectiva. El senador mismo fue víctima de un ataque en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 20 de septiembre, cuando un abogado lo agredió tanto verbal como físicamente, en un acto que calificó como una manifestación de rechazo a la reforma judicial. El presidente del Senado fue contundente al condenar todos los actos de violencia relacionados con la reforma judicial, haciendo un llamado a la reflexión y al respeto por el debate democrático. Señaló que estos actos de agresión no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también ponen en riesgo la estabilidad institucional del país. En su intervención, Fernández Noroña mencionó un incidente particularmente grave ocurrido el 22 de septiembre, cuando la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador se vio comprometida durante una visita a Veracruz. Afortunadamente, el presidente resultó ileso, pero este hecho fue perpetrado, según el senador, por supuestos trabajadores del Poder Judicial que protestaban por la aprobación de la reforma. Este tipo de agresiones, según Noroña, representan un grave atentado contra la democracia y la paz social. Para concluir, el presidente del Senado hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a contribuir al fortalecimiento del diálogo y la comprensión, manteniendo un clima democrático y de responsabilidad colectiva. Hizo un llamado a erradicar el racismo, el clasismo y la hipocresía, y a respetar las diferencias mientras se fortalecen las coincidencias en beneficio del país. Este pronunciamiento de Gerardo Fernández Noroña realizó
realizado el 24 de septiembre de este año, refleja su firme compromiso con la defensa de la democracia y la paz en México, en un contexto en el que el país se enfrenta a desafíos inéditos en su camino hacia una mayor participación ciudadana y a la consolidación de sus instituciones democráticas.